Hola, lo primero quiero dar las gracias a Codemotion por darme la oportunidad de participar en un evento tan grande y tan ambicioso como en el que estamos. 3 días de conferencias online, creo que es un lujazo poder participar en la conferencia. Por el otro lado, quiero dar las gracias de tener la oportunidad de divulgar sobre la web performance. Es un tema que me gusta, me apasiona y creo que tenemos que divulgar un poquito más, ya que la web performance no es una feature, debería ser parte directamente de lo que es producto. La charla de hoy se llama La web performance sigue estando de moda y lo primero que haré también es presentarme. Soy Joan León, soy frontend developer en Adevinta Spain. Soy Google Developer Expert en Web Technologies, Media Developer Expert en Cloudinary y estoy como cofundador de Peer Review, donde estamos divulgando sobre el tema de la web performance. Aquí tenéis enlaces a redes, el canal de YouTube y Twitter, donde podéis contactarme y solicitar cualquier cosa y duda que tengáis. Para estar todos en la misma página, empecemos por ver qué es la web performance. Hay muchas definiciones. E incluso yo mismo en alguna otra charla he utilizado algunas que justo no van a ser las que hoy vemos aquí. Hoy quiero hacer referencia a, Wikipedia, la MDN, Mozilla Developer Network, donde podemos ver que en la Wikipedia pues, son más genéricos en cuanto al que la web performance hace referencia a la velocidad de la carga de la página, pero sí que hay un dato que me interesa destacar, que me gusta, que destacan que se ha demostrado que la velocidad de descarga de los sitios pues aumenta la retención y los leads de las visitas. Por otro lado, en la Mozilla Developer Network me gusta porque el enfoque que le dan, sobre todo me gustaría destacar esto, que es la parte de el rendimiento web de la web. Se trata de hacer que los sitios web sean rápidos, incluso parecer que sean rápidos en los procesos que son lentos. Y otra gran frase que es la de el scrolling y las animaciones son suaves. O sea, la web performance no es solo la descarga. Fijaros que ahí ya estamos empezando a unir un poco la web performance con la experiencia de usuario. Habrá mucha gente que piense, bueno, ya tenemos aquí la tecnología 5G, ya no hace falta que nos preocupemos por la velocidad o por el peso de las imágenes, el peso de nuestros JavaScripts. Pues permitidme deciros que no, realmente desde mi punto de vista creo que eso no es cierto. Vamos a poner un poco en contexto. Seguro que muchísima gente durante el confinamiento nos sorprendieron muchísimo noticias como la de que servicios como Netflix, YouTube o Amazon reducían las velocidades para no saturar los servidores, para agilizar los streamings, porque si la gente tenía que hacer consultas a nivel de noticias o estar informadas por la pandemia y por el COVID, no tenían datos y velocidades para consumirlos. Entonces lo que hicieron es los servicios online de streaming, pues bajar las calidades para que no hubiese tanta saturación. Ese punto de vista más este otro, por ejemplo, que es curioso que estamos yendo a velocidades cada vez más altas, pero tenemos que aparecen nuevas imágenes. Están apareciendo nuevos formatos de imagen. El WebP, todo el mundo lo conocerá, hace 10 años que apareció, en el 2010, pero ahora están trabajando en la versión 2. O sea, están mejorando el algoritmo para que sea mucho más efectivo. Luego vemos que aparece el formato AVI1 y que es de la organización AVI1 y paralelamente, aparte del vídeo, trabajan en lo que es el formato de imagen y es el que se conoce como AVIF. Y es curioso porque acaba de aparecer, empiezan a hacer, Google Chrome ya le está dando soporte, han aparecido algunos artículos, hay artículos como Netflix
que lo está utilizando en sus aplicaciones, las aplicaciones que estamos consumiendo, tanto de Smart TVs como en dispositivos móviles, ya están utilizando Aviv porque reduce mucho el tamaño. Entonces, ya vamos un poquito más allá, no solo a que, aunque tengamos mucha velocidad, realmente las compañías siguen investigando y buscando la manera de optimizar al máximo las imágenes para que sean mucho más efectivas en cuanto a transmisión de datos sin perder la calidad o encontrar ese equilibrio donde podemos tener una buena percepción de calidad y una buena percepción de velocidad. También está el formato JPG XL de la organización de JPEG como tal. Siguen trabajando, es un nuevo formato, ese todavía no hay soporte alguno, empiezan a haber algunos soportes de librerías en C, tipo test, no hay nada de momento vinculado a navegadores o aplicaciones. Vamos a ver ahora, que incluso en la descripción de la charla yo lo comentaba, vamos a ver herramientas que nos da Google. Google desde hace ya un tiempo está apostando por desarrollar herramientas, divulgar sobre la web performance y seguro que mucha gente recordará que tenemos el Web Page Insight para poder, el Page Speed Insight para poder analizar la velocidad de las páginas y el famoso Lighthouse. Lighthouse hace ya un tiempo que lo tenemos en las Developer Tools, pero empezó como una extensión y nos va informando. Hay otra plataforma que Google ha apostado, está desarrollando muchísima documentación y es web.dev, donde allí podemos encontrar, aparte de artículos específicos, que está el apartado de blog, el apartado de tools, que es el measure, y el apartado de learn. En el apartado de Learn podemos ver que hay cosas específicas de la performance, otras son más de frameworks, por ejemplo, de React, de cómo utilizar Angular, Vue.js, cosas así. Y la parte específica de la web performance tenemos las métricas, tenemos los tiempos de carga, cómo mejorarlos, tenemos las herramientas para medir la performance, que es justo lo que hemos visto del Lighthouse, y luego también tenemos un apartado dedicado al Web Vitals. Me gustaría destacar estos dos. Estamos con el de la parte de las métricas, de analizar, auditar, más bien sería la palabra, auditar la web performance y Web Vitals, que ahora entraremos en detalle en lo que son las nuevas métricas, que ahora las veremos. En mayo de 2020, de este mismo año, Google lanza la versión 6 del Lighthouse, donde hay varios cambios, y anuncia Web Vitals. Y estas actualizaciones incluyen temas muy interesantes, como que se utilizan 3 nuevas métricas de rendimiento como señales de clasificación para el SEO. Los mejores resultados ya no tienen por qué ser AMP, sino que pueden ser tranquilamente con JavaScript. Y si vemos el detalle del Lighthouse, aquí tenemos una imagen donde a la izquierda tenemos la versión 5 del Lighthouse, el Performance Score, y a la derecha el de la versión 6. Fijaros que las métricas, esto es la ponderación de los pesos que tiene cada una de esas métricas en la puntuación final. Aquí se han igualado, incluso hay algunas que son diferentes. Tenemos el Large Quantified Fail y el Total Blocking Time, que aparecen como nuevas métricas que no tenemos en la versión 5 del Lighthouse. Entonces, a partir de mayo hemos visto que habían bastantes cambios, tanto en la versión del Lighthouse, tenemos nuevas métricas, tenemos unas nuevas métricas que además las aíslan y las llaman Web Vitals, y realmente en aquella época hubo un cambio considerable en las métricas y en los resultados. En ese momento todas las webs
todas las webs a nivel mundial que estaban analizando métricas de performance, de repente la performance cayó. Y fue por este tipo de cálculos que cambió el algoritmo de métricas. No es que de repente todas las webs fuesen más lentas, sino que han cambiado las reglas del juego, entonces tenemos que mirar de adaptarnos a ello. Os dejo aquí un par de enlaces, las novedades del Lighthouse y luego incluso el Lighthouse Scoring Calculator, que te permite introducir cuáles son los valores que te da el resultado y te hace una comparativa entre 5 y 6. Tenía bastante sentido en el momento que hubo el cambio, quizás ahora no tiene tanto, pero como curiosidad sí que os invito a que probéis de comprobar el cambio de valoraciones entre mobile y desktop, porque entre mobile y desktop los porcentajes de peso cambian. Entonces, por eso cuando vemos un cambio, cuando analizamos con PageSpeed Insight y vemos que en mobile tenemos una puntuación mucho más baja, aparte de tener en cuenta lo que es la latencia y lo que es el ancho de banda que se simula para emular un móvil, tiene también en cuenta que la ponderación de esas métricas está adaptada a los móviles. En Web Vital tenemos las 3 métricas más importantes, de hecho son las 3 que hay en este caso, y es el Large Contentful Paint, que hace referencia al elemento más grande que se pinta en pantalla. Se supone que es el que tiene más peso en cuanto a contenido. Tiene un peso de un 25%, esa puntuación es un 25% del cálculo de lo que es la puntuación global de PageSpeed. Estar por debajo de 2 segundos y medio es bueno, estar por debajo de 4 segundos se puede mejorar y estar por encima de 4 segundos pues es malo. Aquí es un dato interesante que es el First Input Delay. Esta métrica no está en Lighthouse, no se puede medir con nuestro ordenador. Es una métrica de campo que se le llama, que lo está trabajando a través de Big Data. Están recogiendo los datos de Crux y son datos anónimos de toda la gente que está navegando y los tiempos de respuesta que tienen. Hacen la media y nos dan una información. Una buena métrica de interacción sería por debajo de los 100 milisegundos, por debajo de los 300 sería mediocre, que podría mejorar, y por encima pues sería una experiencia pobre para los usuarios. Otra de las métricas es el Cumulative Layout Shift, que hace referencia a los saltos a los repintados y los desplazamientos del contenido. Luego lo vemos en un ejemplo para entrar en más detalle. Esta métrica tiene un peso del 5% en cuanto a la valoración general. No es tanto, pero realmente es una métrica que es fácil de atacar. Luego lo vemos en un ejemplo. Aquí tenemos una foto general de Web Vital donde podemos ver que en PageSpeed Insight podemos obtener los 3 valores. En Chrome UX Report, que es el Crux que antes comentaba, es una base de datos con BigQuery para obtener todos los datos de navegación anónima que están haciendo los usuarios con Chrome. También la tenemos disponible en Search Console. En Chrome DevTools no podemos sacarla del feed porque no tenemos ese tiempo de interacción, ya que es una métrica a nivel de volumen de datos de usuarios reales. En Lighthouse nos pasa igual y tenemos una Web Vital Extensions que esto sí que lo que hace es hacer una consulta a la base de datos según el dominio en el que estamos y nos da una métrica. Aquí hay cosas interesantes como estas dos que precisamente comentaba que no las podemos tener en Lighthouse o la Developer Tools y es porque salen del Crux. Y otro punto interesante de esta diapositiva es que el Search Console. La herramienta Search Console es la herramienta que tenemos desde el análisis de SEO para mejorar la web, tener métricas de visitas, métricas de posicionamiento web y desde esa fecha tenemos disponible
que una de las métricas que tenemos en Search Console es la de Web Vitals. Ahora lo veremos. Vamos a ver primero un poco qué es esto de las métricas de campo. Cuando utilizamos PageSpeed Insight podemos ver, esto es la métrica que nos daría también nuestro Lighthouse en la consola o si lo utilizamos como extensión. Y vemos, bueno, pues el First Count of Paint, que es el primer tiempo de pintado, el Speed Index, la puntuación en segundos. Aquí tenemos el Large Count of Paint, que tenemos aquí ya un label, tenemos un marcador, y el Cumulative Layout Shift. Y aquí tenemos otro. Estos dos son los que computan dentro de lo que es el Web Vitals. El Time to Interactive no computa como tal, pero nos seguimos teniendo igualmente la información. Y luego el Total Blocking Time, que este sí que tiene un peso muy alto en lo que es la métrica de puntuación global, que son 25%. Tenemos que el Large Count of Paint y el Total Blocking Time son un 25%. Vale. Estas dos son las que están como Web Vitals que comentaba. Y vamos a ver ahora qué más información nos da en PageSpeed Insight. Tenemos aquí nos lo marca, los datos de campo. Los datos de campo son recogidos durante el anterior periodo de 28 días, en este caso. Suelen hacer una muestra de 28 días de todos los navegadores, todos los clientes que han entrado en este dominio y nos dan una métrica a nivel de porcentajes. Solo el 13% tiene una buena puntuación en Large Contentful Paint, en este caso un 16% solo y un 18% malo del Cumulative Layout Shift. Y por último el First Input Delay por norma general está bien, hay un 98% que lo ha conseguido a una media de unos 24 milisegundos. Hay otro punto que tenemos, el mostrar en resumen de origen. Tenemos un resumen de todo el dominio. Antes he comentado, creo que he hecho referencia a dominio, pero era referente a la URL específica. Y aquí tenemos información de todo el dominio, de todas las URLs de ese dominio. Y aquí ya tenemos más información. Fijaros que el Large Contentful Paint de media 6 segundos es un poco... es deficiente, que eran 4 segundos. Tenemos más del 50% de los usuarios tiene una mala experiencia. Con Cumulative Layout Shift pasa igual. Salimos en rojo, en negativo, pero tenemos margen de mejora, ya que sobre el 27% tienen una mala experiencia. Y en el caso de First Input Delay, pues estamos mejor, pero siempre tenemos un poquito de margen de mejora. El otro punto interesante que os comentaba era lo del Web Vitals en el Google Search Console. Aquí lo podemos ver, tenemos una captura de pantalla de un Google Search Console y aquí vemos en el perfil donde tengo estas métricas está en el Search Console está en español y lo han traducido como métricas web principales. Hace referencia a Web Vitals. Y en la pantalla principal nos da un informe de mobile y desktop y nos da una gráfica de todas las URLs indexadas, cuáles son buenas, cuáles tienen margen de mejora y cuáles son pobres. En este ejemplo hay 1094 que son pobres, 46.000 URLs que tienen margen de mejora. Este dato es justo aquí al final. Y abriendo el informe nos da detalle de cada una de las URLs y qué nos aconseja hacer. Entonces, fijaros que aquí ya Google nos está dando la opción de mejorar y nos da pistas de, oye, esto tenemos que mejorar. El hecho de que lo estén poniendo dentro de Google Search Console es porque de momento estas métricas no afectan a la indexación, pero lo va a hacer. Con el tema de la pandemia está en stand-by. Han dado un margen de que avisarán 6 meses antes de activarlo para que podamos hacerlo, pero está claro que cuanto antes empecemos mejor. Aquí hay un gráfico donde podemos ver que el Core Web Vitals, la parte de loading, interactividad y la estabilidad visual
es un porcentaje bastante grande dentro de todos los elementos que conllevan a la indexación de nuestras páginas. Entonces, hay que poner mucho foco en Web Vitals y, por lo tanto, en la Web Performance. Vamos a ver unos tips para la Web Performance, a ver si nos da tiempo a verlos un poquito en detalle. Esto es la web del evento, donde podemos ver que haciéndole un análisis de performance, nos dan información con el timeline de las etiquetas. Aquí podemos ver el Large Contentful Pane, nos lo indica, y si le hacemos un clic, nos marca, fijaros aquí lo tenemos, nos marca el elemento en la página al que hace referencia. En este caso, cuando hacemos, esto era con el hover, que nos lo marca, y luego esto era el clic. Al hacer clic, fijaros que luego aquí abajo nos ha cambiado el summary y tenemos que es una imagen, los tiempos que ha tardado y el elemento HTML concreto, al cual si le hacemos un clic nos lleva al elemento del DOM y podemos ver que es una imagen. Vale, pues ese tiempo del Large Contentful Pane lo podríamos mejorar añadiendo un preload de esa imagen, porque como es una imagen que la cuenta como el Large Contentful Pane, podemos optimizarla y al mismo tiempo podemos precargarla para mejorar esa métrica. Otra métrica es la del Layout Shift y tenemos esa información y al hacer clic podemos ver que nos cambia el summary, nos da información también de qué es lo que ha cambiado y eso es debido a que en los screenshots, si aquí arriba vamos desplazándonos, podemos ver que aquí no tenemos el logo de CodeMotion, por lo cual sí que vemos el botón de consigue tu entrada y en el momento que carga la imagen y la desplaza todo hacia abajo, ahí es donde tenemos el salto visual y hemos perdido esa estabilidad visual. En esta previsualización se ve, pero en un iPhone 8, por ejemplo, el botón desaparece, dejamos de tenerlo. O sea, si vamos a darle un clic, nos ha desaparecido. Tenemos el mismo caso, podemos ir a ver cuál es el elemento, vamos a analizarlo y en este caso podemos ver que el elemento div no tiene una altura y hubiese sido tan fácil, se puede solucionar como añadir un height a ese contenedor. Al añadirle un height a ese contenedor estamos haciendo muchísimo más estable lo que es la carga visual y toda la página y incluso los lazy load hay que tener en cuenta que debemos marcar una altura para reservar el espacio y que no tengamos este tipo de saltos. Para acabar, la web performance no es una moda, es un cambio en las reglas del juego e incluso lo he comentado antes con el tema del SEO. Google nos está marcando un poco las reglas de cómo mejorar la experiencia de usuario, cómo mejorar para que tengamos nuestro contenido bien indexado y como tiene el poder de influenciarnos por el tema de la indexación, pues lo que está haciendo es marcar esas reglas para mejorar la performance, para mejorar la experiencia de usuario y para tener una carga muchísimo más rápida que al mismo tiempo permite tener resultados mucho más rápidos a la hora de dar esos resultados de las búsquedas de los usuarios. Y hasta aquí la charla. Muchísimas gracias de nuevo a la organización, muchísimas gracias por ver la charla. Os vuelvo a dejar enlaces de contacto y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta y resolver cualquier duda que tengáis y si va relacionado con temas de web performance mejor, porque los retos de este estilo me gustan. Muchas gracias. Vale, pues hasta aquí la charla de Joan. Muchísimas gracias, Joan. O sea, me encanta la web performance y me encanta ver las novedades que trae Lighthouse y Web Vitals. Así que mucha gente ahora se estará preguntando, vale, Joan, esta charla está muy bien, pero ¿cómo puedo llevar este cambio del que estás predicando, ¿no?, a mi empresa? ¿Qué estrategia le puedes ofrecer a esta gente que ahora se lo quiere traer a su empresa?
Bueno, creo que la baza más grande, y creo que aquí lo he comentado en la charla, que con el cambio y en la escena de las reglas que ha puesto Google sobre la mesa, que es el tema de que Web Vitals formará parte de los cálculos para el SEO. Entonces, es una carta muy poderosa de a ver, realmente llegará un momento que necesitaremos cuidar tanto la performance como el contenido y las keywords para posicionarnos. Cuando estemos intentando posicionarnos por las mismas keywords con la competencia y la competencia sea más rápida que nosotros, la competencia estará un paso por delante de nosotros. Entonces, es una gran carta. Aparte, o sea, lo que es curioso es tener que jugar esa carta cuando realmente tendríamos que centrarnos en que el usuario tendría que tener la mejor experiencia y que el usuario tenga una respuesta muy rápida de la aplicación o de la web o sea, es vital. O sea, que realmente pondría dos focos. Primero el usuario, vamos a intentar que sea lo más rápido posible y que haya la mejor experiencia. Y segundo, pues que llegará un momento que Google nos está un poco empujando a jugar estas nuevas reglas y focalizarnos en la web performance. Bueno, me encanta que hables de esto, ¿no? De poner al usuario al centro, porque justamente en la charla que hemos tenido antes, ¿no? Que estaba Vermont, ha hablado de este design thinking, de poner a la gente en el centro de nuestras decisiones y que tenemos que tener empatía. Y justamente, pues viene muy, muy alineado a esto, ¿no? De que tenemos que tener empatía, justamente ya no solo pensando en los resultados de SEO, sino también, pues, para que nuestros usuarios, pues, estén contentos. Porque hay una cosa que has comentado que ha sido muy interesante y, a ver, deja que te pregunte sobre esto, y es el tema de que hay dudas o no, ¿no? La gente no tiene muy claro de que realmente si mejoras el rendimiento, pues puedes tener mejores conversiones en tu web, ¿no? Y empezabas un poco tu charla diciendo esta descripción de que hay en sitios que lo dan por supuesto, mejor performance, mejor conversión. ¿Cómo lo ves esto? Y si ves que hay alguna técnica que le pueda ayudar a la gente, pues para vender esto también por mejoras de conversión en el producto. Pues sí, hay una web que se dedica precisamente a divulgar ese tipo de mensaje, que es la de recoger casos de uso, analizando las conversiones y ya con números. Los números por lo más general suelen ser a nivel de porcentajes, no para que no para no presentar números reales. Muchas empresas de ellas no quieren hacerlos públicos, pero sí a nivel de porcentaje de aumento de la conversión una vez mejorado esa performance. Seguimos con lo que has dicho antes, que realmente como usuarios, si el sitio va rápido, puedo ir más rápido en acceder, en hacer una compra, en hacer una reserva. Si va muy lento o tenemos, de ahí una de las métricas del Web Vitals, que tenemos la experiencia de al cargar la página, querer darle a un botón para hacer una reserva y se mueve el botón, luego tengo que bajar, o sea, es una mala experiencia. Entonces, creo que va relacionado todo y vamos siempre a lo mismo. Y sí, no recuerdo ahora mismo cómo es la web, lo comparto luego en el canal del Discord y también lo tuitearé. Genial. Está muy bien que comentas que justamente el foco que le pone Google siempre al rendimiento, ¿no? Y bueno, para Google desde luego no ha pasado de moda la performance. Entonces, me gustaría saber por qué o qué opinas, por qué crees que Google tiene este foco, yo diría incluso obsesivo, por el rendimiento web. Yo creo que Google poco a poco está claro que es un negocio, lo que quiere es que el usuario encuentre lo que está buscando lo más rápido posible y presentar el mayor número de páginas. Entonces, lo primero que hizo es marcar las reglas con que las webs sean semánticas. Nos inculcó un poco porque ya estaban disponibles a utilizar los microdatos para que sean más semánticos y ellos tener mejor conocimiento de todo el contenido. Ahora mismo lo están haciendo con la velocidad para mejorar esa experiencia de usuario. Y yo creo, me aventuro un poco a decirlo, que ahora actualmente para el SEO, que es donde realmente las empresas están poniendo foco, como lo que quieren son visitas, para que esas visitas luego tengan conversión, ponen mucho foco en el SEO. Ahora Web Vitals es una de las herramientas del SEO. Yo creo y vaticino, a ver si no me equivoco, que la parte de accesibilidad va a acabar también impactando en estas métricas.
O sea que yo creo que es por eso. O sea, Google realmente nos está un poco marcando el camino a que seamos más semánticos, a que sea mucho más rápida la web para mejorar la experiencia y presentar más resultados. Y lo más seguro que acabaremos también con el tema de del tema de accesibilidad. Comentas esto de Web Vitals, que Google lo va a tener en cuenta. No sé si sabes exactamente la fecha en la que se espera que esto tenga un impacto o todavía no se sabe. No, todavía no se sabe y no se sabe por el tema de la pandemia que estamos viviendo, evidentemente, pero sí que han anunciado que 6 meses antes de que sea efectivo, de que lo tengan en cuenta, que el algoritmo cuente con esos datos, avisarán. O sea, tendremos 6 meses de margen, pero si hoy en día ya sabemos que vamos a tener ese cambio, pues creo que cuanto antes empecemos mejor, porque hay muchos productos que tienen un largo recorrido para poder tener unas métricas aceptables para que para que luego no se encuentren con un muro de repente de bajar las visitas porque ha caído mucho el SEO. Vemos que comentabas en la presentación que en Google Search Console ahora tenemos estas métricas, ¿no? Y podemos ver su evolución. Eso, por supuesto, será un sitio donde poder revisarlas. Has comentado Lighthouse. No sé si tienes algún consejo en el sentido de cuál sería la puntuación a la que deberían intentar llegar la gente cuando se fije en estas métricas, más allá de verlas en Google Search Console y que estén en verde. Pues creo que, claro, eso de las métricas es un poco arriesgado, porque, por ejemplo, ahora yo quizás por estar metido en el mundo veo muchas veces que comparan generadores de sites diciendo que ahora mismo Eleventy es mucho más rápido que Gatsby, porque tiene el 100% en las puntuaciones, en todo. Vale, es eso, el escafol de la página llega al 100%. Creo que esa métrica no debería obsesionarnos, no tendríamos que tener en cuenta el tema de la métrica al llegar a un número. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta varios puntos. El hecho de que esté en el Google Search Console a mí me gusta porque nos está diciendo qué páginas Google está diciendo que es pobre y que cuáles no, cuáles se pueden mejorar y cuáles tenemos un desastre y tenemos un montón de trabajo ahí. O sea que ahí lo tenemos y ahí esos números nos los está diciendo sobre nuestro propio site. Y luego otra cosa que creo que es interesante es la de medir cómo estamos, medir siempre de forma continua y a ser posible desde un servicio externo, no desde nuestro ordenador, porque dependerá mucho de si estamos en un wifi, si estamos hoy en día no estamos en oficinas, pero cuando se está en una oficina depende mucho de la carga de red. O sea, primero externalizar eso y al mismo tiempo ver un poco cómo está la competencia, cómo está nuestra competencia, porque no por el solo hecho, incluso monitorizarlos, no solo por el hecho de nosotros estar un poco por encima, relajarnos porque la competencia, porque al igual nosotros no estamos trabajando, ellos sí, y llega un momento que mejoran esa puntuación y realmente es contraproducente para nuestro negocio. O sea, no buscaría un número concreto, sino que es un conjunto. Realmente deberíamos llegar a tenerlo como cultura, de que, lo he dicho en la charla, no es una feature, tiene que ser parte del producto que se entregue rápido. Buenísimo. Pues mira, tenemos aquí una pregunta de Lele589. No sé si hay 588 Leles y este es el 589. Y nos pregunta, si conoces alguna página de referencia o alguna formación para poder ir mejorando estas métricas con ejemplos prácticos, porque le resulta bastante complicado encontrar tips realmente prácticos para ir consiguiendo mejoras efectivas. A veces se aplican cambios muy costosos en desarrollo que ni siquiera sabes si van a mejorar realmente tu puntuación. ¿Qué opinas? ¿Qué le comentas? Bueno, barriendo un poco para casa, el proyecto que comencé con José Manuel, el PEF Reviews, empezamos a hacer una serie de revisiones donde nuestro objetivo era dar tips y cómo mejorarlo y cosas que se pueden mejorar. Es cierto que ha quedado en stand-by, llevamos un tiempo que no publicamos. En el blog sí que hemos hecho alguna cosa, pero una web aquello, decir, lo he comentado también en la charla, en web.dev, Google no para de dar tips de cómo mejorar esas métricas y son aplicables, es tan simple. Hay veces que cuando leemos esos artículos es claro, es que tiene todo el sentido, o sea, intentar aplicarlo poco a poco y cuando esos cambios que dicen que son muy costosos, habrá que tener en cuenta
yo siempre te podré dar consejos desde la parte de frontend, desde la parte de backend, si esos cambios son muy costosos porque la latencia de servidor es muy costosa, claro, ahí ya dependerá mucho de la infraestructura que tengas. Pero si tuviera que decirte una, ahora mismo, web.dev, tienes allí un montón de documentación con un montón de artículos y de tips para mejorar la web. Perfecto, Joan, pues muchísimas gracias. No sé si quieres dar algún mensaje de despedida a todos los que han visto tu charla. Pues muchísimas gracias por ver la charla. Sigo abierto a contestar preguntas en Discord, como todos sabéis, en las redes, pues ahí estoy. Tengo los canales abiertos, podéis consultar lo que queráis, que siempre estaré dispuesto a ayudar lo que pueda. Genial, Joan. Pues eso, recordad que tenéis en Discord a Joan León, que le podéis dejar sus preguntas. Ha dejado el enlace de las slides, por si las queréis revisar, ¿vale? Y nada, Joan, pues te mando un abrazo enorme, ¿vale? Cuídate mucho. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego, crack.